La palabra de Dios que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Mateo capítulo 21 versículo 1 al 11. 오늘 은혜 받고 성취될 하나님의 말씀은 마태복음 21장 1절에서 11절 말씀입니다. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclaraba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró a Jerusalén, todavía la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Bueno, vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Todos juntos, como le digo siempre, es muy importante esta confesión. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Decimos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esto es muy importante. Como le digo siempre, esto es un resumen de toda la Biblia, de 66 libros de la Biblia, y está hablando todo para que nosotros confesamos esta verdad. Amén. Quiero que ustedes acuérdense siempre, y cuando están en dificultades o cuando necesitan orar, ustedes pueden confesar esto, ¿sí? Y entonces se cumple. Dios nos cuida. Amén. Vamos a saludar entre los hermanos que están sentados. También los creyentes que están viendo en línea también puede saludarse. Vea los ojos. Danilo, ¿puede compartir tus ojos? ¿Sí? Bueno, diga conmigo, mirando a sus hermanos que están sentados. Digan: obedezcamos en la palabra del Señor Jesús. Amén. Obedezcamos de la palabra del Señor Jesús. Amén. Esto es muy importante. Siempre tenemos que obedecer en la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. Amén. Voy a dar la palabra con el título de la familia utilizada por el Señor. Ustedes ya saben, hoy es el domingo que estamos recibiendo y estamos entregando el culto como el domingo de Día de los Padres. O sea, es Día del Padre y de Madre, todo junto. En Corea se festeja todos juntos. En Sudamérica nosotros celebramos diferentes, pero acá decimos padres, sería padre y madre. Así que no se sientan mal las mujeres porque yo diga Día del Padre, sino se incluyen a los dos. Por eso quiero que sea un día muy especial, y a través de este culto ustedes puedan restaurar cómo podemos evangelizar el evangelismo familiar. Amén. Hay una historia así. Dios ordenó al arcángel Miguel
y le ordena que lo traiga cosas más hermosas de este mundo. Le ordena al jefe del ángel, quien es Miguel, le dice, anda a traer 3 cosas más hermosas de este mundo. Y entonces el arcángel Miguel estuvo dando muchos lugares. Estuvo en Corea, estuvo en Argentina, en Perú, en Bolivia, ¿sí? En todos lugares, Ecuador, Venezuela, Honduras. Y este arcángel Miguel estuvo dando todo el mundo y primera cosa que eligió es un ramo de flores. Dijo, en el mundo las flores son muy hermosas, voy a llevar a Dios. Y lo recoge un ramo de flor. Y después la segunda cosa que eligió es una sonrisa de una niña. Una niña, la sonrisa hermosa de una niña. Entonces esto es el más hermoso en esta vida. Y se lo lleva. Y al final, el tercero que eligió es el amor de las madres que devociona siempre para los hijos. Son las 3 cosas que eligió el arcángel Miguel. Y mientras cuando estaba llevando hacia el reino de cielos, o sea, hacia el cielo, ¿qué pasó? El ramo de flores se marchitaron todo por el espacio del tiempo que tuvo. Se quemó todo. Y la sonrisa de las niñas era muy hermosa de las niñas, pero con el tiempo, ¿qué pasó? La niña se envejeció. No se puede buscar más la sonrisa de una niña, sino se envejeció y no pudo llevarle. Y entonces, el único que quedaba, ¿cuál es? Es el amor de la devoción a sus hijos. Eso estaba igual, permanente, y no se había cambiado en ningún momento, y se lo llevó a Dios, el único que quedó, que es el amor de sus hijos, que siempre devocionan para sus hijos. Amén. Esta palabra está mostrando el valor y el amor de la madre a sus hijos. Ustedes todos tienen, bueno, no todos, algunos tienen hijos y aman muchísimo a sus hijos, supongo. Por eso, recibiendo como hoy Día del Padre y la Madre, yo voy a decir padre y madre para especificarlo, y que a través de este día que nosotros tenemos que tener la restauración de agradecer a los padres y a las madres ese amor infinito que nos dio. Aunque ustedes sean padre o madre, también tienen su madre y su padre. Quiero que a través del día de hoy, quiero que restauren este agradecimiento. Porque hoy el pastor dijo, hay muchos casos. Antes cuando yo era niño, siempre mi hermano le daba un huevo frito más que yo, cuando almorzábamos, ¿no? O me daba más leche que mi hermano que yo. Y entonces ese rencor que queda, lo guarda toda su vida, y ahora que están teniendo 70, 80 años y los padres ya fallecieron, y está teniendo el rencor y el enojo de cuando eran niños, las heridas que recibieron. Eso es lo que está sucediendo. Y algunos, no importa, su padre, su madre es solo un fuente de la economía. Si me ayuda es buen padre, buena madre. Pero si no me ayuda nada, no existe. Ni siquiera es mi padre, mi madre. Esto es la realidad que está sucediendo hoy en día. Pero aquí no creo que nadie haya sentado esos creyentes, ¿no? Marco, ¿lo honras muchos a tu padre? Amén. Me dijo que sí. Bueno, seguramente no hay ninguno hijos y padres que sean así. Como esto, el amor de nuestros padres es infinito hacia los hijos. Amén. Quiero que ustedes, a través de hoy, si no hace mucho que no comunicaron, quiero que llamen a sus padres o los hijos, digan: papá, te quiero, gracias por todo lo que ha hecho por mí, ¿sí? Quiero que un día que tenga esta recuperación, esta restauración del agradecimiento. Amén. Esto es, por eso en la Biblia, hoy si vemos, aparece en el Antiguo, Nuevo Testamento, en el medio, en Antiguo, Nuevo Testamento está apareciendo
y está enfatizando cada vez de la honra de su padre y su madre. ¿Por qué la Biblia repite tanto honra que honrar a su padre y a su madre? Porque ustedes, como ya saben, en los 10 mandamientos, el 5.º mandamiento ya saben cuál es. Yo les voy a decir, de 10 mandamientos, el 5.º quiere decir así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Dice que tiene que honrar a su padre y a su madre. También en el libro Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6, 1 al 3, dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesas para que te vayan bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. En una palabra, si ustedes quieren vivir muchos años en esta tierra, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que honrar a sus padres y a sus madres. Amén. Amén. Yo tampoco, muchas veces no puedo. No puedo y a veces me equivoco, pero siempre el corazón tengo de honrar. Pero esta vez quiero que ustedes expresen por afuera también, no solo por el corazón, ¿sí? Que pueda expresar esa honra a su padre. Ustedes, la palabra honrar, la honra, esto en hebreo quiere decir kabet, kabet. En hebreo quiere decir kabet. ¿Qué quiere decir kabet? Esto quiere decir que tener temor a Dios. Kabet quiere decir que nosotros tenemos temor a Dios. ¿Qué quiere decir? Que esto, que ustedes honrar a su padre, tiene que ser lo mismo como si fuese, está temiendo a nuestro Dios. O sea, no se lo tiene que tomarlo liviano. Honrar quiere decir que honre con todo su corazón como si fuese honrando a nuestro Dios. Esto es lo que está enfatizando en la Biblia. Entonces, ¿dónde está la razón que Dios está hablando continuamente que honre a su padre? ¿Por qué está exigiendo tanto? ¿Por qué? Si no honramos a nuestro padre y nuestra madre, que vemos en nuestros ojos, pero ustedes no pueden honrar a nuestro Dios, que no nos vemos en nuestros ojos. ¿Sí? Si nosotros ni siquiera honramos de la cosa que se ve en nuestros ojos, ¿cómo vamos a honrar a Dios que no existe? O sea, existe pero que no nos vemos en nuestros ojos. Por eso está enfatizando esto Dios en la Biblia. Primero, honra a tu padre, entonces ¿cómo honrar a mí? Por eso en Apóstol Pablo en 1 Juan 4:20 está hablando así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, ¿cómo puedes amar a Dios si estás odiando a tu hermano? Si tú quieres matar a tu hermano lleno del odio, con la furia, ¿y cómo puedes decir que amas a Dios? Quiere decir que es todo mentira. ¿Qué quiere decir? Que si no amamos a nuestro hermano que está al lado mío, ¿cómo no mientan más que aman a Dios, que no se ven nuestros ojos? Eso es lo que está enfatizando. Lo importante es que nosotros siempre tenemos que obedecer a nuestros padres y a madre y dentro del Señor. Eso es lo importante, ¿sí? No honrar, no obedecer en la palabra, sino siempre tenemos que obedecer siempre dentro del Señor Jesús. Eso es lo que está agregando el apóstol Pablo. Siempre lo que hagamos dentro del Señor. Dentro del Señor tenemos que ser felices. Dentro del Señor tenemos que tener la riqueza. Dentro del Señor tenemos que tener la salud. Amén. Por eso es muy importante siempre la palabra dentro del Señor. ¿Sí? Si nosotros estamos dentro del Señor, siempre vamos a tener el triunfo en este mundo. Amén. No por mi codicia, no por mis razones, no por mis normas, sino lo importante es siempre dentro del Señor tenemos que hacer todas las cosas. Amén. ¿Queremos dinero? Sí. Ustedes oren, pero realmente
oren y trabajen dentro del Señor Jesús. Entonces Dios va a dar la riqueza. ¿Sí? Si ustedes quieren la salud, oren al Señor dentro de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué dentro? Porque a través de esa salud nosotros vamos a hacer la evangelización mundial. A través de la riqueza dentro del Señor Jesús, nosotros podemos ofrendar a todo el mundo para la evangelización mundial. Amén. Por eso, estar dentro de Jesús quiere decir que nosotros estamos concentrados en la evangelización mundial. Amén. Y entonces, no solo yo, sino ustedes todos tienen familia, ¿sí? Aunque no estén la familia aquí en Corea, también tienen familias en sus países. Y entonces lo importante es que todos juntos tenemos que estar dentro de Jesús. No una sola persona, no yo solo salgo bien, yo solo me va bien, yo solo como hasta abundante, yo solo ando en buen carro, sino toda la familia tiene que andar bien dentro de Cristo. Amén. Amén. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro valor y nuestras normas no tiene que ser de las normas de este mundo. Nuestro valor, nuestro interés no tiene que ser este mundo. Como le dije, ustedes ¿para qué quieren dinero? ¿Para qué quieren ser ricos? ¿Para qué quieren tener éxito en este mundo? Para estar con la panza llena y teniendo mucho dinero, tirarle y usarlo los sirvientes. No es por nuestra riqueza, sino tenemos que tener la riqueza para la evangelización mundial. Amén. Eso es estar en normas de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el pensamiento de nuestro Dios. Amén. Por eso siempre tenemos que coincidir nuestra dirección. Nuestra vida tiene que enfocar en el reino de los cielos. Amén. Como le digo siempre, nosotros no vamos a vivir toda nuestra vida aquí, ni siquiera en Corea, ni en este mundo. Nosotros en algún momento nos morimos todos. Perdón, si lo que quieren vivir muchos años, pero lamentablemente vamos a morir. Algún día morimos todos, ¿sí? Pero entonces, ¿para qué nos matamos, nos esforzamos, matamos entre familia por poco dinero, asesinamos a mi hermano por el dinero? ¿Para qué? Si al final nosotros vamos todos al reino de los cielos. Entonces siempre lo que hagamos, nosotros tenemos que hacer para el reino de los cielos. Amén. Tenemos que encimar toda nuestra riqueza, todo nuestro material, todo el éxito en el reino de los cielos, no aquí abajo, ¿sí? Que vamos a vivir eternamente con nuestro Señor. Amén. Por eso esta oportunidad es muy importante. Si ustedes tienen algún familiares que no creen en Jesucristo todavía, el culpable son ustedes, porque ustedes no pudieron transmitir el pacto de Dios, no pudieron transmitir el evangelio. ¿Sí? Ustedes saben esta verdad. Si solamente aceptando al Señor Jesucristo, nosotros tenemos la salvación. Pero el que no aceptan a Jesucristo, perdón otra vez, pero van al infierno, ¿sí? No sea, por ahí puede ser muy estricto, digamos muy directo, pero si no aceptamos a Jesucristo, nosotros, no hay duda, seguro vamos al infierno. Por eso, los familiares, los seres queridos ustedes, ¿les gustaría que yo solo vaya al cielo y otros, mi familia, qué me importa? Que se caigan donde quieran, pueden caer en cualquier lugar, ¿no? No tenemos que ser así, tenemos que sentir pena, son mi hermano de sangre, ¿sí? Y no solo nuestros familiares, sino alrededor de ustedes hay un montón de compañeros que no conocen a Jesucristo. Invitar aquí en el culto español, o invitar a escuchar la palabra, o llevar esta guía que sale todo el resumen, todo el mensaje de la salvación, ir a transmitir. Esto es también ayudar para que esa persona pueda obtener la salvación. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que a través de este domingo del día de Padre y Madre puedan tener la restauración familiar dentro de Cristo Jesús. Amén.
El capítulo de hoy que acabamos de leer está hablando el objetivo máximo de que Jesús vino a esta tierra y está entrando en la entrada de Jerusalén para cumplir el objetivo. ¿Cuál era? ¿Cuál es? ¿Por qué Jesús está viniendo a Jerusalén? Jesús visitó muchas veces a Jerusalén, pero esta vez es muy diferente. Esta visita tiene un significado muy grande. ¿Por qué? Vino para ser crucificado y hacernos libres de los 12 problemas espirituales. En conclusión, vino para salvarnos y para sacarnos a nosotros en la maldición y para salvar de este mundo. Amén. O sea, Jesucristo está entrando a Jerusalén no para pasear, no vino como un turista, sino está yendo un camino para ser crucificado, para morir por nuestro pecado, para hacernos liberar de nuestras ataduras de Satanás. Jesús está entrando a Jerusalén. Yo otro día le dije, ¿ustedes pueden entrar acá a Jerusalén para morir por otras personas? Yo me dudaría. Si estaría ahí, estaría dudando un poquito, ¿no? Pero ustedes seguro no van a dudar. ¿Amén? Ustedes van a decir, sí, yo puedo morir. Puedo morir. Si yo muero, si otros van a ser libres, yo puedo morir. ¿Sí? Tiene que tener ese pensamiento, ese corazón. Con ese pensamiento ustedes tienen que transmitir a los incrédulos que están alrededor de ustedes. Amén. En Mateos 20, 18, 19 dice así: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Amén. Está saliendo la respuesta. ¿Por qué Jesús está yendo a Jerusalén? Va a ser entregado a los sacerdotes y a los escribas, y va a ser condenado y va a ser muerto, ¿sí? Y va a ser entregado a los gentiles, y va a ser sufrido y va a estar crucificado, va a morir. Es lo que está hablando en la Biblia. Esto es el objetivo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso, como esto, nuestra vida también, nosotros tenemos que ser utilizados para la redención. ¿Qué quiere decir? Nosotros también tenemos que tener, que acabo de decir, tenemos que tener ese sacrificio para ayudar, para que ellos no creyentes puedan escuchar la palabra de Jesús, que puedan aceptar a Jesucristo. Pero sin sacrificio no podemos, ¿sí? Nosotros decimos, sí, tengo muchos amigos no creyentes. Estoy sentado, veo TV, descanso todo el tiempo de descansar, voy a descansar, y después no tengo tiempo, no puedo salir a evangelizar porque no tengo tiempo, ¿no? Pero eso es bueno, eso también, por lo menos si están pensando está bueno, pero en vez de esa hora de descanso, ustedes si salen a transmitir este evangelio a los no creyentes, ustedes experimenten. Yo experimento eso, aunque estoy muy cansado, tengo que ir a transmitir el mensaje del evangelio, obtengo más fuerza, ¿sí? Ustedes compruébenlo. Vitamina máximo para los cristianos es transmitir el evangelio. Amén. Si ustedes están enfermos, si ustedes están bajoneados, si ustedes están cansados, salgan y agarren a cualquier persona, diga, ustedes conocen a Jesucristo, yo les voy a contar, Jesucristo vino a este mundo, y ustedes hablan, van a ver, después van a tener más fuerza en sus vidas. Amén. Esto es muy importante, ¿sí? Por eso, ustedes lo que hagan, tenemos que estar coincidiendo en la dirección de la redención, de salvar a las almas. Amén. Quiero que todos sean los creyentes que puedan desafiar de salvar la vida. Amén. Y el punto 1 es obediencia de alegría. Vamos a leer
todos juntos Mateo capítulo 21, 1 al 2. Vamos a leer juntos en voz alta. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Amén. Jesús, cuando estaba acercando a Jerusalén, le ordenan a sus discípulos, a 2 discípulos, dice que vayan a la aldea que está enfrente de ellos y que desaten un asna y un pollino atado y que lo traiga a Jesús. Los discípulos no entendían nada. ¿Por qué de golpe está diciendo que vaya a la aldea del frente y que traiga el asna atado y el pollino atado? Jesús está hablando de repente y sale la respuesta en el versículo 4, 5. Vamos a leer todo junto el versículo 4 y 5. Vamos a ver la respuesta. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amén. Esta palabra está envasado de la profecía del Antiguo Testamento, del libro Zacarías, capítulo 9, versículo 9. ¿Sí? Dice del Antiguo Testamento, ya estaba profetizada que Jesús iba a entrar a Jerusalén con el pollino. Esto ya venía profetizado desde el Antiguo Testamento. Era algo que se va a cumplir sí o sí. Como esto, se cumplió la profecía del Antiguo Testamento. En ese momento, ustedes dirán, ¿por qué justo el asno? ¿Por qué el pollino? No en caballo. Dice que en ese momento había 2 animales preferidos del rey. O sea, el rey siempre andaba en 2 animales. Uno es el caballo, el otro es el asno. ¿Sí? Y el caballo, ¿qué representaba? El caballo representaba la guerra en ese momento. La gente, si el rey andaba en caballo, quiere decir, mi país está en medio de la guerra, estamos en peligro. Pero si el rey andaba en un asno, eso quería decir que nuestro país está con tranquilidad, en paz, en libertad, ningún problema estamos teniendo. Según viendo eso, los pueblos sabían cómo estaba la situación de su país. Por eso que Jesús, ¿qué quiere decir? Por eso Jesús vino en arriba de un pollino, de un asno. ¿Por qué? Quiere decir que Jesús viene para darnos la paz. Amén. Por eso Jesús eligió el asno, el pollino, para entrar, para mostrar que yo estoy llegando aquí para dar la paz a ustedes. Que Jesús está viniendo para solucionar todos los problemas de Génesis 3 y viene a solucionar todos los problemas de 12 problemas espirituales. Amén. En este momento también Jesús nos está visitando a cada uno en sus corazones para dar la libertad en este momento. Amén. Nos quiere dar la paz, tranquilidad en esta vida. Y también Jesús vino en el pollino para mostrar que es el verdadero rey, y también está mostrando que Él es la Mesías, ¿sí? Que Él es la Mesías. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Mucha multitud que seguía a Jesús pensaba que iba a entrar con el caballo, pensaba que iba a venir como rey, pensaba que iba a venir a solucionar las opresiones romanas en ese momento. Pero al contrario, Jesús no vino a salvar de la opresión romana, sino Jesús vino a solucionar nuestro problema fundamental, que es mucho más importante. ¿Sí? Y entonces la multitud que seguía gritando
Hosanna al Rey, después ellos cambia totalmente. El que gritaba así, después cambia y que lo mate, que lo crucifique a Jesús. ¿Ustedes cómo es? Nosotros también, muchas veces. Nosotros mirando esto, decimos, qué malo. ¿Cómo puede tradicionar así, no? Pero nosotros en nuestra vida también, cuando nos llegan problemas, cuando tenemos preocupaciones, no buscamos a nuestro Señor. ¿Sí? Cuando tenemos muchos problemas, no buscamos a nuestro Señor, sino que lo que hacemos, queremos solucionar yo solo. Quiero solucionar a mí mismo o pido ayudas a las personas. No, ustedes no hay que mirar a otra persona, sino siempre tiene que orar, tiene que pedir ayuda, recomendaciones, orando a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso, estas multitudes, pasando unos días, empezaron a gritar que lo crucifique Jesús. Si unos días antes decía, Hosanna, aleluya, vino a salvarnos a nosotros. Nosotros viendo esta imagen, lo importante es, en nuestra vida de fe, en nuestra vida cotidiana, lo importante es hacer una vida de fe, no con mis pensamientos, ¿sí? No con mis normas, sino tenemos que tener el entendimiento de que Dios está hablando en este momento a mí. Amén. ¿Qué quiere decir? Nosotros venimos los domingos a escuchar la palabra. Y entonces cada uno de ustedes, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aferrar una palabra. A este domingo, Dios, ¿qué palabra me dará a mí? Dios, ¿qué palabra me va a dar para seguir triunfando esta semana que viene? ¿Sí? Ustedes, eso es muy importante. Tienen que aferrar una palabra de la palabra que ustedes escuchan. Cada uno estamos en diferentes situaciones y diferentes momentos. Por eso cada uno tiene diferentes voces de Dios. ¿Sí? Tiene que aferrar esa voz y tiene que tener triunfo en nuestra vida de fe. Amén. Por eso es muy importante tener una buena comunicación con Dios. Por eso siempre tenemos que concentrar para no estar en malentendidos. Amén. Muchas veces, muchas personas tienen mal entendimiento de la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, tienen pruebas y no vienen porque entendió mal en la palabra. ¿Sí? Ejemplo, en la iglesia, ustedes por ahí tienen mucha confusión del tema de la ofrenda, ¿sí? Pero la ofrenda, digamos, no es que nosotros, no importa el importe que entreguemos, ¿sí? Eso no es tener vergüenza, no es tener mala intención, sino lo importante es que nosotros entreguemos con todo nuestro corazón de lo que tenemos, ¿sí? Pero mucha gente a veces se malinterpreta del tema de ofrenda. Dice, porque la iglesia siempre quiere que hagamos ofrendas, ¿sí? Y eso, ¿quién se lo estará comiendo? Todo ese dinero, no, eso todo se utiliza para la evangelización mundial. Pero ustedes no malentiendan, digamos, esto no es una empresa, no es un negocio, sino todo lo que entregamos en nuestro corazón, ustedes, eso es una de las partes muy importantes que está subiendo sus materiales en el reino de los cielos, ¿sí? Dios conoce a cada uno, todos ustedes, en qué situación está. Dios sabe a cada uno, hasta un pelito, Dios sabe cada una de las personas, ¿sí? Y entonces no se preocupen, todo eso es el engaño de Satanás, ¿sí? Malentiende, malinterpreta, no voy a ir más a la iglesia porque esa palabra no me gustó. No, ustedes siempre cuando escuchan, tienen que entender como la palabra de Dios. Amén. Dios no es el Dios castigador. Dios, ¿para qué quiere tanto dinero? Si Dios es el creador de este mundo, ¿no? Y entonces Dios no quiere a nosotros para que le demos la riqueza o muchas ofrendas, sino Dios a través de esa ofrenda quiere ver nuestro corazón, nuestra voluntad, ¿sí? Nuestro corazón, cuánto ama a nuestro Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Con la economía, porque la economía
es el valor máximo para todos los hombres. A mí también, no solo a ustedes. El más tentable es el dinero, ¿sí? Y entonces Dios quiere hacernos prueba a ver cuánto me ama. Si ama más al dinero o me ama más a mí. Dios no necesita ni un peso. Dios no necesita ni un won. Dios tiene todo. Dios es todopoderoso. Amén. Por eso quiero que ustedes no malinterpreten, que no malentiendan esta verdadera espiritualidad. Amén. Por eso, al estar en este estado, en diferentes ambientes, nosotros tenemos una vida que nos conmovemos por muchos lados. Al estar así, si alguien dice esto, tiene razón. Yo tampoco no voy a la iglesia porque sí, exigen mucho en la ofrenda. O alguno dice, no es. La ofrenda no tiene nada que ver. Entonces, es verdad. O sea, no tiene su centro, no tiene sus normas. Al estar en este estado, cualquier persona cuando diga algo se conmueve para aquí, a veces para la izquierda, para adelante, para atrás. ¿Sí? Una vida de fe. Aceptar a Jesucristo es mi pensamiento, ¿sí? Es solamente por mi corazón. No es porque alguien diga, vamos a la iglesia, o alguien diga, acepte a Jesucristo, que acepte, sino la salvación es personal. Amén. Por eso, pero ustedes vean en este versículo, pero hay un personaje que no aparece, pero hay un personaje que sirvió para la obra de Dios, para cumplimiento del pacto. ¿Quién es? Es el dueño del criadero del asno. ¿Qué dice? En el versículo 3, dice, si alguien os dijere algo, decir, el Señor lo necesita, y luego lo enviará. ¿Qué dijo? Jesús dijo, anda a traer, pero si ese dueño del asno, si te dice, ¿para qué quiere? ¿Por qué? Diga una palabra, que Jesús lo necesita. Y entonces, no especifica bien en el versículo, pero el dueño obedeció en el acto. ¿De verdad? Y el dueño estaba feliz de que su asno haya servido para el cumplimiento del pacto. Amén. Ni siquiera dudó ni un momento este dueño. Dijo, bueno, llévese todo. Si es para la obra de Dios, si es para Jesús, lléveselo todo. Amén. Nosotros también tenemos que tener esta fe. Amén. Si Dios nos habla, máxima, obedece la palabra de Dios. Y si nos da un trabajo, nosotros no tenemos que pensar, sino, amén, yo voy a trabajar, porque Dios nos ocupa, amén. Danilo también, si Dios nos ordena, si escuchamos la voz, no hay excusa, sino decimos, amén. Yo aunque no pueda, aunque me falte, aunque no pueda hacer eso, no importa. Toda la obra y todo el trabajo nosotros hacemos con la fuerza que nos da nuestro Dios. Amén. Por eso, si aquí también, si hay gentes que está teniendo enfermedades, ustedes orando, amén, Dios me va a curar, porque yo soy la hija de Dios. Tengo que hacer la evangelización mundial. Y entonces para eso necesito salud. Dios, dame salud. Y entonces Dios va a dar la salud, porque el objeto es claro, ¿sí? Es para la evangelización mundial. Quiero que ustedes, cuando Dios nos llama, que no duden, y quiero que puedan responderlo con amén y reaccionar en el acto. Amén. El pastor siempre dice, cuando entra nuestro pensamiento, ya ahí penetra Satanás junto. Cuando dudamos, ya está. Ya penetró Satanás, ¿sí? Así que los domingos, cuando despierta, si están decididos venir a escuchar la palabra del Señor, venga. Despierto, voy. Pero un ratito después, siento un poquito, me duele un poquito el cuello, me duele un poquito la costilla. Mejor voy el domingo que viene. No. Digamos, si ustedes ya decidieron, si escucharon esa voz, amén, y vienen adelante. Amén. Y no es nada difícil. Nosotros solamente tenemos que obedecer en la palabra de Dios. Si nosotros queremos estar bien,
Solamente es tan sencillo. Solamente obedecemos en la palabra de Dios. ¿Sí? No tenemos que responder, yo no puedo porque me falta esto, no tengo esto, porque no sé hablar bien, porque no pertenezco para esa persona. No. Sino quiero que ustedes digan amén. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español. Quiero que sean todos los creyentes obedientes al escuchar la palabra de Dios. Y cuando Dios nos quiere utilizar, quiero que ustedes reaccionen con amén, con sí. Y quiero que ustedes saboreen esa alegría de ser utilizados para la obra de Jesucristo. Amén. Punto 2 es desafío de salvar. Vamos a leer Mateo 21, 6 al 9. Vamos a leer todos juntos. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tenían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Amén. Por fin Jesús está entrando a Jerusalén arriba de un pollino. Y en el versículo 8 dice: tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y también dice: y también la gente que iba delante y que iba detrás aclamaban diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Ustedes, la palabra Hosanna, en coreano es Hosanna. Hosanna quiere decir que salve a nosotros en este momento. Sálvame, Dios, sálvame. Está diciendo, los pueblos de Israel está diciendo: Hosanna, por fin está llegando el Rey para salvar a nosotros. Eso es lo que está diciendo. Hosanna, que sálveme en este momento. Que salve a nosotros. Si nosotros vemos en Juan 12, capítulo 12, versículo 13, dice: aquí ramas de los árboles eran árboles de las ramas de palmeras. ¿Qué quiere decir? Porque ellos están recibiendo a Jesús con el árbol de la rama de palmera. La palmera tenía un significado de la victoria de la guerra, ¿sí? Hay una historia, pero se va mucho tiempo, después les cuento. Pero la rama de palmera significaba para los pueblos de Israel que la victoria en una guerra. Como esto recibió con la rama de palmera, pensando que Jesús iba a solucionar, iba a liberar de la opresión romana. Por eso gritaba: Hosanna, sálvame de estos romanos. Ejemplo, en este momento dice: sálvame de los italianos, ¿sí? Sálvame de los romanos, ya no aguanto más, ellos me quitan todo, me roban todo, ¿sí? Quiero que los liberes de la opresión romana. Por eso estaba gritando Hosanna. Pero el significado de la salvación de los pueblos de Israel no era espiritual, no era nada espiritual. Ellos no hablaba espiritualmente, sino estaba pidiendo todas las cosas de la salvación de su física, del sufrimiento de su física, de su carnal. No era para que les salve y que los liberen del problema de Génesis capítulo 3. No era para solucionar, para encontrar de vuelta con Dios. No era para que le solucione su pecado y su maldición, que vamos a morir eternamente en el infierno. No era nada espiritual lo que estaba gritando Hosanna, ¿sí? Solamente para ellos Mesías era de salvar de la opresión romana. Todas las cosas de física, todo física quiere decir que esperaba de un rey político. No sabían el problema fundamental. Ellos no sabían problema fundamental y solamente vivían mirando de las cosas que se veían en sus ojos. En este momento nosotros también decimos que creemos a Jesús. Creemos a Jesús, pero vivimos y hacemos una vida de fe
sin sentimiento. Vengo a la iglesia, pero no sé qué está diciendo el pastor. Como le digo siempre, ¿no? Si no voy a la iglesia, hoy me siento un poco raro. Parece que algo me va a pasar mal. Pero si voy a la iglesia, me siento mejor. Por eso, no. O sea, eso es hacer una vida de fe sin sentimiento. Sino, tiene que venir con la seguridad de la salvación y de recibir la palabra del Señor. ¿Qué palabra voy a aferrar? ¿Y cómo voy a aplicar en mi campo? ¿Cómo voy a transmitir esta palabra a nuestros hermanos, a nuestros compañeros del trabajo que necesitan escuchar la palabra? Amén. Porque en este momento, en nuestros campos, hay muchas personas que necesitan encontrar a Jesús. Ningún momento ha escuchado la palabra de Dios. Ellos, ningún momento escuchó la palabra de Jesús. No saben qué es la salvación. Y entonces la única persona que pueden transmitir a ellos quiénes son ustedes quienes están sentados aquí. Amén. Ustedes no piensen, si yo no lo hago, Daniel no lo va a hacer. Y Daniel no dice, si yo no lo hago, Edith lo va a hacer. No. Así transmitiendo, al final nadie va a hacer ese trabajo. Sino, siempre, si yo no lo hago, esa persona va a morir. Si yo no transmito el evangelio, esa persona va a caer en el infierno. Amén. Con este pensamiento nosotros tenemos que orar todos los días y tenemos que obtener nuevas palabras, nuevas fuerzas para la evangelización mundial. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que estemos concentrados, dando toda nuestra vida y que tengamos todo el interés de salvar las vidas y que seamos cambiadores en nuestros campos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por compartir esta palabra tan valiosa en español, Señor. Bendice a cada los creyentes que están asistiendo en este lugar y también bendice a los hermanos que están entregando el culto en línea y que puedan aferrar la palabra de Dios y puedan seguir los pasos de Jesucristo. Y también, Señor, háganos tener la obediencia máxima para que nosotros podamos responder con sí, con amén y hacer la obra de Dios. También, Señor, háganos saborear esta alegría de ser utilizado para la obra de nuestro Dios. Y también háganos tener el evangelio de la unicidad y que podamos estar concentrados, dando toda nuestra vida de salvar las almas, cuál es el mejor interés de nuestro Dios. Y que todos podamos ser un líder cambiador en nuestros campos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.